Comprometidos con la innovación y la inclusión. Universidad Academia de Humanismo Cristiano. Creamos futuro. Y Copeuch Inversiones, el sitio donde todos pueden invertir, presentan Al Pan Pan. En el Mostrador Podcast, debate y conversación para comenzar tu mañana. Al Pan Pan, con Mirna Schindler. Entrevistas con los actores de hoy. El Mostrador, el poder de la independencia. Tal como están ustedes, muy buenos días. Comenzamos un nuevo capítulo de Al Pan Pan aquí en elmostrador.cl en este miércoles 20 de marzo. Y bueno, imagínense ustedes la cantidad de informaciones, de noticias que están remeciendo el tablero nacional de la política, incluso también de la economía. El caso Hermosilla tiene repercusiones muy grandes, pero por supuesto el hecho que un ex director de la PDI, que hasta hace algunos días era la cabeza de la Policía Civil de Chile, esté ahora en prisión preventiva por el traspaso de información al abogado Luis Hermosilla. Vamos a estar en el siguiente bloque hablando de estos alcances, pero también en materia económica. Vamos a estar conversando, como todos los miércoles, con nuestro editor económico, Iván Weissman, pero ahora nos vamos a meter de lleno en todas las esquirlas que tiene el caso. Ayer la ministra Vallejo se esbozaba, ¿no?, la posibilidad de una red de corrupción de cuello y corbata. Le decía el fiscal nacional que si tiene pruebas, bueno, que las entregue, pero el hecho es que las implicancias que esto tiene para la probidad, para la confianza de la ciudadanía en sus instituciones y particularmente para una policía que estaba teniendo muy buenos resultados en materia de adhesión de esta misma ciudadanía respecto de su gestión, como es la PDI. Bueno, todo eso queremos conversarlo con nuestro siguiente entrevistado. Él es abogado académico, de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, Mauricio Duche. Mauricio, ¿cómo estás? Un gusto tenerte con nosotros esta mañana. Hola, buenos días, Mirna. Muchas gracias por la invitación. De todas maneras, pues, Mauricio, quiero partir iniciando esta conversación contigo respecto de una entrevista que le dio ayer a La Segunda el abogado del exdirector ya de la PDI, Juan Carlos Manríquez, el abogado Juan Carlos Manríquez, que dice: Hermosilla le dice, yo soy el abogado del presidente, cayó en ese o bajo ese encantamiento. No sé si tú leíste la entrevista, a mí me pareció extremadamente preocupante las declaraciones del abogado, porque habla de una serie de situaciones en las cuales su defendido habría caído para proteger, comillas, la institucionalidad del presidente, en ese momento el presidente Sebastián Piñera, por las investigaciones que estaban en curso, como el Casino Enjoy, como el tema de la minera Dominga, y que finalmente este director le había entregado información para proteger esa, comillas, o proteger, comillas, esa institucionalidad. ¿Cómo ves lo que ha pasado y particularmente esto que te estoy mencionando? A ver, yo creo que esto tiene dos niveles de análisis y hay un tercero que me parece que todavía no es conveniente meterlo. En los primeros niveles de análisis donde yo creo que podría meterme, tiene que ver con que lo primero es que se trataría de una situación muy grave y por eso la investigación tiene que avanzar y confirmar o no estas cuestiones. Esto porque en el segundo nivel son los dichos todavía que están presentando partes que están imputadas o que tienen interés en juego en un proceso. Entonces, lo que hacen los procesos penales es precisamente ir más allá de las versiones que presentan las partes, ¿cierto? Para poder esclarecer esos hechos. Como te digo, en todo caso serían gravísimos y esa explicación no sería una justificación para el incumplimiento de sus deberes de reserva. Eso es lo importante que tener presente. Aun cuando fuera cierto eso y lo pudiéramos esclarecer, o sea, resuelto el primer nivel, esto no justificaría eso como algo lícito, es completamente ilícito, de alta gravedad, y por eso probablemente, es cierto, hay una persecución penal en su contra que, por lo que se vio, tiene buenas posibilidades de llegar a puerto. Ahora, ¿qué implicancias tiene políticas de más largo plazo? Probablemente un nivel en donde todavía no tenemos tanta información para hacer juicio. Esta información es súper dinámica, súper fluida. Puede que en pocas semanas tengamos más información que desmienta o confirme alguna de estas cuestiones y ahí tendremos que sacar las consecuencias. Yo creo que hay que tener cuidado en apurarse en sacar conclusiones en estos casos. Fíjate que, Mauricio, mientras te escucho, y ya ayer también reflexionaba sobre, lo primero es el caso audio que había quedado ahí stand-by, ¿verdad? Toda esa investigación,
cuando en el audio filtrado de Luis Hermosilla con la abogada Leonarda Villalobos y el empresario Daniel Sauer, él se ufana de ser parte, de haber sido parte del aparato de inteligencia del Partido Comunista. Luego tenemos un exdirector de investigaciones, o sea, de la Policía de Investigaciones de Chile, que manda WhatsApp, que manda información a una persona, ¿no es cierto?, de causas que se están investigando. Y uno se pregunta, bueno, ¿cómo es posible? Primero, te voy a plantear esto es un ilícito, estamos de acuerdo, y una ilegalidad total, pero además de un nivel de desprolijidad que uno se pregunta, bueno, ¿por qué lo hicieron? O sea, ¿cómo un director de la PDI hace esto sin imaginar las consecuencias que esto va a tener? ¿Cómo te lo explicas tú? Bueno, no es muy explicable, lamentablemente, y no me corresponde a mí buscar las explicaciones. Yo creo que esto es lo que, cierto, el proceso va a tener que esclarecer en la medida en que se pueda esclarecer las explicaciones de esta cuestión. Yo creo que lo más relevante para mí desde el punto de vista, por así decirlo, de la política pública que tiene el caso, porque obviamente el caso en su particularidad tiene muchas aristas que uno quisiera saber y que uno quiere hacer a resolver, pero lo relevante desde el punto de vista de la política pública es cómo podemos hacer para que situaciones de este tipo se reproduzcan. En mi opinión, esto está muy centralmente vinculado a un debate que en Chile partió por allá por el año 2017, que en algún punto llegamos a tener niveles de consenso importantes, pero que lamentablemente esa agenda, por distintas razones que podemos profundizar, quedó dejada de lado, que era la necesidad de realizar reformas importantes en nuestras policías para que resolvieran algunos problemas que en esa época ya se detectaron. Uno de ellos era la excesiva autonomía fáctica que tenían las instituciones policiales, que entre otras cosas se reflejaba probablemente en la existencia de controles internos y externos más débiles que los que debiera tener una fuerza policial. Yo creo que al final del día, ¿cierto? En parte, el problema que tuvimos es precisamente de que esos controles internos y externos requieren una revisión más profunda y requieren ser abordados. Como te digo, lamentablemente en algún punto esta agenda de reforma policial comenzó a ser vista por las propias policías y probablemente por varios sectores políticos como una suerte de ataque a las policías, y por tanto ese proceso se aguó bastante. Y yo creo que, bueno, la realidad tiende a ser más dura, ¿cierto?, de lo que uno quiere, y la realidad nos cobra, ¿cierto?, en el mediano o largo plazo estas cuestiones. Y bueno, nuevamente estamos viendo que no haber encarado este tipo de cuestiones nos genera problemas de esta naturaleza. Claro, pero ahí, fíjate, cuando hablamos de este proceso de reforma a las policías, particularmente a carabineros, surgían estas voces de que lo que finalmente se quería, bueno, porque no solo lo dicen los opositores al tema de la llamada refundación, sino que había fuerzas políticas que derechamente apuntaban a aquello, ¿no? Una refundación de la policía de carabineros y de, bueno, no sé si de investigaciones también dentro del proceso de refundación. Pero la policía la policía civil estaba bastante más, digamos, estaba bastante más protegida, si tú quieres, ¿no es cierto? Al menos de lo que nosotros creíamos respecto de lo que había sido el actuar de la policía de carabineros, sobre todo después del estallido social. Entonces, más bien, ¿crees tú que lo que se produjo fue un no entender y no abordar debidamente los riesgos que también se estaban corriendo en la policía civil? A ver, yo creo que si tú observas todo el debate sobre la reforma policial, que es un debate muy anterior al estallido, yo creo que el estallido fue el factor que cambió esto porque metió un ruido, y estoy describiendo, no estoy haciendo un juicio de valor, metió un ruido a la idea que se tenía de reforma policial. Si tú ves los debates que partieron en el año 2017 o 2018, era claro que la necesidad de reforma a las policías era a ambas policías. Mm. O sea, yo participé en esas comisiones, yo participé en algunos de esos acuerdos y propuestas, y las necesidades eran identificadas para ambas policías. ¿Cierto? Lo que ocurrió en el estallido es que se generó una situación completamente distinta que en algún sentido terminó politizando este debate, en un mal sentido, es decir, se transformó en una cuestión de polo, ¿cierto? Y empezaron a aparecer estas ideas de refundación, que yo creo que era un error, en parte eso polarizó, pero en parte también por la idea de que un sector político ha visto como que la única reforma posible en relación a las policías es, por así decirlo, darle más facultades y más recursos. Y eso es una política muy unilateral que más temprano que tarde se termina pagando en esto. O sea, toda reforma policial, la regulación de una policía en una sociedad democrática debe responder a un equilibrio bien complejo. La política policial debe ser equilibrada. Y si bien es cierto, tal vez hoy día estamos claros que el combate a nuevos fenómenos criminales requiere facultades y recursos que tal vez hoy día no tienen las policías, eso tiene que ir de la mano de sistemas de controles. No hay otra. Si no,
toda la experiencia latinoamericana y chilena, lamentablemente hoy día nos muestra que se generan espacios oscuros que se prestan para abusos, ¿cierto? Entonces, prevenir esos abusos es un tema clave. Pero dime una cosa, el Departamento Quinto de la Policía de Investigación, el Departamento de Asuntos Internos, que ha jugado y jugó también un rol tan importante, yo recuerdo perfecto, a comienzos de la democracia, cuando asume Nelson Meri con la política de investigar para detener y no detener para investigar, todo el proceso de cambio, de depuración, de limpieza, de convertir y devolver a la Policía de Investigaciones, ¿no es cierto?, el carácter técnico profesional y no al servicio de una dictadura como lo que había ocurrido, ¿verdad? Todo eso, ¿qué pasó? ¿Qué pasó con ese departamento quinto que no fue capaz o no ha sido lo suficientemente prolijo como para poder detectar este tipo de irregularidades dentro de su misma institución? Bueno, es que eso te da cuenta que tal vez no el departamento, pero tal vez los mecanismos de control externo, ¿cierto? Los recursos que pone no son tan robustos como uno pensaría. El fenómeno criminal y la tarea de la Policía de Investigaciones es extraordinariamente desafiante y cambiante. Entonces, si tú lograste una cierta solución a un tipo de problema, ¿cierto? A principios de los 90 eso no te garantiza que 30 años después esas mismas herramientas te vayan a servir, ¿cierto? Por ejemplo, la capacidad de cooptación que hoy día tiene el crimen organizado, ¿cierto? Es un riesgo gigantesco que antes no teníamos, ¿cierto? Entonces, antes tú tenías, por así decirlo, en la situación de inicio de la transición, lo que venía era un riesgo que venía de, por así decirlo, la utilización de la Policía de Investigaciones como, como una herramienta política. Hoy día los Claro. riesgos son otros, pero también, obvio, siempre también hay riesgos de la injerencia indebida de la política, que en parte tienen que ver, ¿cierto?, con que una revisión del estatuto policial también debería llevarnos a ver si el gobierno, por así decirlo, corporativo de la Policía de Investigación, los sistemas de designación, la resguardan completamente de estos incentivos para ser muy diferentes con la política. Piensa tú que el director de la Policía de Investigaciones es designado por el presidente de la República, ¿cierto? Y es de su exclusiva confianza. Y la pregunta es si eso obviamente no establece un tipo de vínculo o de dependencia que tal vez se presta para precisamente conductas como las que hoy día estamos viendo incurrió el exdirector. Entonces, estos son el tipo de cuestiones que tú permanentemente tienes que actualizar. Algo que te funcionó hace 30 años no necesariamente te va a funcionar, ¿cierto? Y lamentablemente vemos que junto con esto ha habido en otros casos paralelos en que también se devela que hubo filtraciones o hubo cierto comportamiento inadecuado. Entonces, esto no es una cuestión que se acaba y que uno da por decretada que se cerró, digamos. Ahora, fíjate que en las, digamos, revelaciones que se han hecho, se sabe que el director de la Policía de Investigaciones Saliente, Sergio Muñoz, había conocido en una de las tantas reuniones en casas de X, había conocido a Luis Hermosilla y trabaron una fuerte amistad. Puedes tú, a ver, porque aquí estamos de acuerdo que el que se corrompe, aun cuando estén con todas las condiciones y todas las leyes, ¿no es cierto?, anticorrupción, porque la corrupción es así, el 100% anticorrupción no existe en ninguna parte del mundo, pero hay condiciones que lo generan. Pero yo te pregunto, respecto, por ejemplo, de una situación como esa, ¿cómo evitas tú que haya un traspaso de información, que se produzcan estas relaciones, ¿no es cierto?, que no son sanas, que terminan generando lo que ya conocemos? ¿Cómo lo ves? Bueno, la única forma, ¿cierto?, es mejorar las reglas que generan mayor transparencia para disuadir este tipo de comportamiento, ¿cierto? A ver, en este caso, ¿qué es lo que uno dice? Bueno, en una institución jerarquizada, ¿cierto?, que opera en una lógica muy jerárquica, el director, el que está a la cabeza de la institución, parece que tenía acceso muy fácil a información reservada de casos particulares. Y la pregunta es, ¿qué mecanismos existen, ¿cierto?, para evitar que haya traspasos tan directos de información si es que el director no tiene decisiones que tomar en esos casos o que eso quede muy trazado, ¿cierto?, y muy registrado de manera tal de que frente a cualquier problema podamos tener acceso a esa información de que él tuvo acceso y podamos verificar si el filtro o no. ¿Esto impide que alguien se corrompa en el caso particular? No, pero pone más barreras porque arroja luz en áreas que son muy opacas en el funcionamiento cotidiano del sistema. En este mismo caso, otro ejemplo, el tema de la pérdida de la hoja de vida de un Exacto. funcionario. Entonces, bueno, pero ¿cómo? Esto es, a ver, un sistema antidiluviano donde hay una hoja, como que alguien saca una Claro. hoja y se pierde la hoja. ¿Cómo no vamos a tener sistemas de registro informático que nos den garantía y que nos permitan detectar cada una de las personas que se ha metido a ver ese registro? Bueno, todas esas son medidas que podrían ayudar a esta cuestión y que tienen que ver precisamente con procesos de modernización, reforma, cambio, para enfrentar un escenario nuevo. Claro, tal vez la hoja de vida impresa
se justificaba hace 50 años, pero hoy día, digamos, el que todavía operen con una hoja impresa parece, da cuenta de que las instituciones a veces se quedan anquilosadas, digamos. Claro, tú te refieres, Mauricio Duche, tú estás refiriendo a la hoja, al extravío, digamos, extravío de la hoja de vida del anterior director de investigaciones, que también está siendo investigado en este caso por una apropiación indebida de más de 146 millones de pesos, ¿no es cierto? Estamos hablando del ex director Héctor Espinosa. Y lo mismo me preguntaba yo, pero ¿cómo va a ser posible que haya una hoja? O sea, ¿cómo eso no está en ninguna parte? Bueno, se perdió. Ups, se perdió. Y en las conversaciones, los audios que o sea, los mensajes de WhatsApp, quiero decir, que se revelaron, le dice Sergio Muñoz a Luis Hermosilla, abogado de Espinosa, que si se conocieran detalles de esa hoja de vida o se hubiesen conocido detalles, esto habría afectado a Héctor Espinosa. O sea, lo hace aún más complejo desde el punto de vista de, bueno, ¿alguien hizo desaparecer esa hoja? Y por eso te digo, entonces, a ver, yo comparto contigo, no hay que ser ingenuos de pensar que uno con ciertas medidas preventivas o sanciones, la corrupción se va a acabar, ¿cierto? Pero más o menos los hechos del caso son sorprendentes en algún sentido de lo fácil que resultaría, ¿cierto?, dejar en oscuridad algunas acciones que pueden ser de corrupción derechamente o al menos claramente impropias. Entonces, ahí hay una pista de que podríamos mejorar muchísimo eh, eh, en esto, en regular mucho mejor, ¿cierto?, los temas de conflictos de interés, las reuniones que tienen las distintas autoridades, ¿cierto? No para impedirlas, pero al menos para que queden claramente identificadas, ¿cierto?, con su propósito, etcétera, etcétera. Estos temas, ¿cierto?, se aprecian de relaciones impropias, medio oscuras, sin propósitos claros. Es un tema que permanentemente estamos discutiendo en Chile, no solo en esta materia, sino que en designaciones de todo tipo, ¿cierto? Siempre aparece este tema de las reuniones, los gestores de intereses, Bueno, etcétera, lo mismo etcétera. el año pasado con el caso de Salaquet, pues las reuniones en la casa de Salaquet. Entonces, ahí obviamente tenemos mucho espacio por avanzar y nuestra legislación y nuestras prácticas han ido quedando desfasadas. Fíjate que, Mauricio, tú lo mencionas. Yo tengo entendido, hasta donde yo sé, que si un funcionario de la Policía de Investigaciones se ingresa, ¿no es cierto?, al sistema para averiguar respecto de tal o cual causa, eso queda registrado. Entonces, ¿cómo no ocurre o no ocurriría, no pongo ni condicional porque no lo sé, lo mismo con el director con la cabeza de la policía? Bueno, eso es un tema que hay que ver cómo funciona, donde uno parece que intuitivamente no tenía los estándares, no operaba en la práctica con los estándares que uno esperaba. Entonces, por eso te digo, a la pregunta tuya, ¿cómo es posible que si la PDI logró efectivamente un proceso de modernización en un momento muy impresionante, con también un cambio muy impresionante de la confianza pública en la institución, cómo se explica esto? Bueno, eh, nuevamente todas las instituciones se van anquilosando, el peso de la noche hace que las prácticas, incluso sin mala intención, que porque consideramos algo bueno, eso se eternice, cuando luego cambia completamente el desafío, las herramientas, las estrategias, digamos, para atacar esas cuestiones. Entonces, eh, 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 todas las instituciones deberían ver que su modernización y reforma son procesos permanentes y no como un ataque. Lamentablemente en Chile las instituciones, y en materia policial claramente es lo que ocurrió en mi opinión, las policías empezaron a ver esto como una suerte de ataque, un debilitamiento, cuando yo creo el horizonte de un proceso de reforma profundo, de modernización, siempre tiene que ser el fortalecimiento institucional. Un Estado de Derecho no puede vivir sin policías, ¿cierto? Y sin policías que funcionen bien. Claro, ahora nos muestra este caso que la corrupción está completamente, no, mira, no quiero usar la palabra desatada, pero en definitiva es más transversal y más profunda de lo que creíamos. A ver, yo creo que hay pistas que dicen que el problema de la corrupción es un problema serio en Chile, que no nos debemos nuevamente dormir en los laureles, porque históricamente hemos sido uno de los países con menores niveles de corrupción en América Latina. Nuevamente, en esta área, en el área de la justicia penal, tenemos un escenario muy distinto al de hace pocos años, ¿cierto? Creo como consenso nacional, nos hemos dado cuenta que hay una mayor penetración de crimen organizado que lo que hubo antes por varios fenómenos, ¿cierto? Estos son fenómenos internacionales, no es todo, por así decirlo, porque en Chile hayamos hecho algo particularmente mal, sino que esto es un fenómeno hoy día internacional. Y las organizaciones criminales hacen su negocio y prosperan, no porque anden atacando estaciones de metro, digamos que eso nos lleva a otro tema, Mm, sino claro. porque cooptan a instituciones estatales
y logran manejar mercados criminales gracias, entre otras cosas, a la cooptación. Y por tanto, uno de sus objetivos centrales es esto. Y disponen de recursos económicos, disponen, ¿cierto?, de capacidad logística, de experiencia para hacer esto, y esto obliga a reforzar los sistemas de control interno y externo de todas las instituciones del sector justicia criminal para evitar que se genere una situación de este tipo. Yo creo que en Chile todavía estamos en una posición, por así decirlo, comparativamente con América Latina, ¿cierto?, razonablemente mejor. Pero esto no nos dice nada respecto a lo que puede ocurrir mañana. Por tanto, no es una razón como para quedarse quieto. Es una razón para, por así decirlo, identificar que efectivamente tenemos algunas fortalezas y sobre esas construir mejoras. Estamos conversando a esta hora con Mauricio Duche, abogado académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales. Te pregunto, porque ayer hablábamos con un diputado, el diputado Henry Leal, que decía, ¿cómo sería? Imagínese usted que me gustó la figura que hizo. Usted va a un país, se baja del avión y la primera información que tiene es que las cabezas de las dos policías que operan en el país están siendo o van a ser formalizadas. ¿Qué impacto dirías tú que tiene esto? Porque a veces se nos olvida que estamos enfrentando una situación que no habíamos conocido antes. O sea, tener a dos jefes de las policías en una situación o enredados en una situación judicial tiene un impacto muy profundo. Para ti, ¿cuál es ese impacto? Sí, a ver, déjame, es que yo creo que tiene dos impactos. Yo tiendo a pensar que algunos actores de la comunidad política, eh, a ver, bueno, no me voy a meter en eso, pero a ver, No, dale el nomás, primer impacto, métete pero nomás. no, pero es que el primer impacto más obvio es que yo creo que en el debate público se nos olvida una cuestión, el que nuestras instituciones del sector justicia criminal estén en condiciones de imputar formalmente en un proceso, ¿cierto? A dos altas autoridades habla muy bien del Estado de Derecho. Entonces, claro, parece que algunos de la clase política lo único que quieren ver es que nada funciona y hay una cierta ganancia en eso, en el caos, pero la verdad es que este hecho del director general, cierto, de la PDI, que es un escándalo, bueno, muy rápidamente ha sido formalizado, está en prisión preventiva y es un caso que se proyecta como exitoso. El que el sistema esté optando a la posibilidad de establecer responsabilidades, cierto, de mando del director general de Carabineros, quiere decir que en Chile la ley o al menos tenemos una aspiración de que todavía la ley se puede aplicar a todo el mundo. Veremos luego el mérito de ese caso y cuánto se sustenta o no, para no adelantar juicios, ¿cierto? Entonces, miremos primero el lado positivo de esto, ¿cierto? O sea, el Estado de Derecho funciona y funciona incluso con gente poderosa. ¿Estamos? Eso, a veces uno se baja al avión en países en América Latina Claro. y sabe que los jefes de la policía están involucrados en actos de corrupción y sabe que hay completa impunidad. Entonces, no olvidemos eso, no olvidemos que ahí hay una fortaleza institucional. ¿Por qué te digo esto? Porque en el debate político y público a veces pareciera como que nada en Chile funcionara, nada en Chile sirviera, y eso no es verdad, es irresponsable para las autoridades enviar ese mensaje. Ahora, segunda lección, eso no quiere decir que no tengamos riesgo y no tengamos problemas, ¿cierto? Y esos problemas requieren reformas institucionales, ¿cierto?, adecuadas. Y esto es un llamado nuevamente a la clase política para que se deje tirar voladores de luces en temas de seguridad, ¿cierto? Y encaremos reformas estructurales que están pendientes hace varios años, porque siempre en seguridad no está comiendo la urgencia y siempre hay una buena razón para una política populista de urgencia y nunca encaramos los temas de fondo. La reforma policial, como te decía al inicio, es una cuestión que venimos planteando de hace muchos años y claramente se llegó a un cierto consenso en el 2017-2018. ¿Qué ha pasado entonces? ¿Quién es responsable de esto? ¿Cierto? Entonces, yo llamaría a los actores políticos a que veamos estos temas de fondo y reconozcamos que tenemos algunas fortalezas institucionales y que algunas cosas sí funcionan. Sí, eso es interesante y es muy importante, por supuesto, destacar lo que tienes toda la razón. Lo podemos encontrar en otro país de América Latina, pero no sabemos si esos mismos policías efectivamente van a estar enfrentando la justicia. Ya que lo mencionas, entonces entremos en lo que pasa con la situación del general director de Carabineros, Ricardo Yáñez. Él va a enfrentar también un proceso de formalización. A ver, ¿en qué situación queda justamente la policía de Carabineros? Y, en definitiva, el destino que tiene la institución con este hombre a la cabeza. A ver, lo que pasa es que en esto también hay que distinguir siempre dos niveles. Un primer nivel legal, para que lo espejemos y quienes estén viendo esta entrevista lo comprendan. Desde el punto de vista legal, el que haya una investigación en contra de una autoridad, e incluso el que esa autoridad haya sido formalizado, no tiene como consecuencia que esa autoridad tenga que dejar de ejercer su cargo. La formalización técnicamente un acto de comunicación de cargos para que la persona se pueda defender frente a esos cargos.
Nuestra legislación normalmente establece para un momento posterior consecuencias del tipo de suspensión de cargos. Por ejemplo, cuando la investigación ha concluido y se decide acusar a una persona, normalmente, ¿cierto? Ahí nuestra legislación empieza a prever efectos. Entonces, la situación de las autoridades que enfrentan investigaciones hasta antes de ese momento, que es mucho después, es, por así decirlo, una decisión de discrecionalidad política, ¿cierto? De costo-beneficio, de conveniencia. Y el gobierno fijó una doctrina que uno puede estar de acuerdo o no, digamos, esto se lo dejo al debate político, ¿cierto? Una doctrina de que al menos antes de la formalización ellos no van a, ¿cierto? Solicitar a las autoridades que salgan de sus cargos y que la formalización sería, por así decirlo, el punto de quiebre donde ellos van a evaluar la situación. Entonces, por así decirlo, esto tiene un nivel de legalidad, lo que está ocurriendo es perfectamente legal para que la gente tenga tranquilidad, que aquí no hay un abuso de la ley, que el Estado de Derecho no funciona, sino que es de discrecionalidad política. Y la discrecionalidad política uno tiene que evaluarla en ese mérito, o sea, si es conveniente o no. Ahora, sorprendentemente, por así decirlo hasta el momento, ¿cierto? Todas las encuestas de opinión pública muestran que este caso no ha golpeado a Carabineros, ¿cierto? Carabineros ha mantenido en los últimos meses, ¿cierto?, una alta valoración ciudadana en términos de la confianza pública respecto a su trabajo, probablemente muy orientado por la evaluación que hace la ciudadanía, no tanto del caso del general director, sino que más bien del rol, del importante rol que cumple la policía de Carabineros en la prevención y investigación de los delitos. Entonces, hasta el momento, por así decirlo, las encuestas, si es un indicador que el gobierno ha estado considerando, por así decirlo, le han dado la razón. Pero como digo, creo que esto entra mucho más en el área de evaluación política. Obviamente Claro. yo mi expertise es mucho más baja. Ya, pero aquí te pongo otro tema que sí tiene mucho que ver con tu expertise y es lo que también se ha, digamos, no se ha inferido, sino que esto ha sido expresado a través de los WhatsApp que se intercambiaron Sergio Muñoz con Luis Hermosilla, y es la implicancia que tiene, no sabemos hasta qué nivel, el exministro del Interior Andrés Chadwick. ¿Qué te parece a ti eso? Bueno, por eso digo, este es un elemento de extrema gravedad, ¿cierto? Que tiene que ser verificado, investigado en profundidad. Yo no me gustaría adelantar juicios nuevamente porque estas son versiones todavía, ¿cierto? Que tendrían que ser confirmadas. Pero claro, daría cuenta de un problema. Nuevamente vuelvo a los temas estructurales, que son los que más me interesan, y es que las autoridades políticas tienen canales y tienen vías, ¿cierto?, para acceder a información que probablemente estarían favorecidas por el rol que cumplen en la promoción de estos cargos, en las designaciones y en la mantención por la confianza pública, porque son cargos de confianza. Y tal vez eso nos lleva a reexaminar ese tema estructural. ¿Cómo hacemos, podemos establecer más cortafuegos para que la autoridad política, que tiene fuerte incidencia en la carrera profesional de estos funcionarios, no pueda ejercer una influencia tan directa? Yo diría ese es el aprendizaje, pero me parece que todavía hay que tener más información e investigar mejor cuál sería efectivamente el vínculo de Chadwick con el caso. Me parece osado, por lo menos a mí, anticipar algo porque no conozco los detalles de la investigación. Y por lo tanto, ¿fue usado, dirías tú, lo planteado por la ministra Vallejo cuando dice que aquí hay una red de corrupción de cuello y corbata? Hay O indicios, sea, dice. bueno, cada uno tiene su opinión, pero yo sobre todo le diría a las autoridades que en materia de casos que están en la justicia criminal hay que ser muy cuidadosos, ¿cierto?, en adelantar o anticipar opiniones sin toda la información. Esto es por mi defecto profesional, yo soy abogado, trabajo en una escuela de derecho y trabajo en esta área. Y he visto tantas veces anticipar opiniones en los casos penales que después salen frustradas, que yo creo que la autoridad tiene que ser particularmente cuidadosa en esto y permitir que las instituciones funcionen. Hasta el momento, afortunadamente, en este caso, hemos visto que las instituciones están funcionando bien. Ya pues, Mauricio Duche, abogado, académico de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales, te agradezco el que hayas estado con nosotros esta mañana. No, muchas gracias a ti y ojalá que esto ayude a la gente a comprender mejor Absolutamente. estos casos que a veces son un poco complejos, las cosas más técnicas. Pero de todas maneras, un abrazo, que estés muy bien. Chao. Chao. Saludamos a nuestros auspiciadores, Universidad Academia de Humanismo Cristiano, porque ha llegado el tiempo de cumplir tus sueños, de construir tu futuro, de aprender para transformar. Universidad Academia de Humanismo Cristiano, creamos futuro, acreditada y adscrita a gratuidad.
Ahorrar cotidianamente se puede y de forma organizada, rápida y online con Ahorrando, la nueva funcionalidad de tu app Copeuch, en donde puedes programar ahorros de manera fácil y entretenida, eligiendo tus propias reglas y metas. Haz que el ahorro sea parte de tu vida con Ahorrando de Copeuch. Más información en copeuch.cl. Nos vamos al corte y al regreso estamos conversando de todo el tema económico, por supuesto también el caso Hermosilla, con nuestro editor económico Iván Weissman. Ya volvemos. En instantes, una nueva entrevista en Al Pan Pan con Mirna Schindler por El Mostrador Podcast, el poder de la transparencia.